1841. ¿Lo encontraron? Sí, 1841. ¿Ya? Y ese router lo vamos a llamar ISP. ¿Qué significaba ISP? Proveedor de servicios de Internet. ¿Ya? Para no nombrar o mencionar alguno y hacer publicidad gratuita, lo llamamos ISP, ¿cierto? ISP. ¿Ya? ISP. Entonces, la lógica de lo que vamos a hacer hoy día es tener varias redes de distintas clases y ver que la funcionalidad del router es poder conectarla entre sí, ¿cierto? Sin un router, yo tuviese dos equipos con máscaras distintas, entre ellos no se comunican. Por ejemplo, tengo un PC con la clase A y otro PC con la clase B, no se comunican entre ellos. ¿Qué aparato los permite que se comuniquen y aprendan la red? El router, ¿ya? Entonces por eso vamos a poner esto en la topología. También vamos a agregar switch 2960. Vamos a agregar 1, 2 y 3 switch 2960. Y los vamos a llamar LAN 1, por acá abajo, LAN 2 y por acá arriba LAN 3. Tres redes LAN. ¿Bien? ¿Sí? Ya. En LAN 1 vamos a utilizar o vamos a poner un PC, un computador común y corriente, ¿cierto? Cliente, lo vamos a llamar. En LAN 2 vamos a poner un servidor y en LAN 3 otro servidor. ¿Ya? Y estos servidores van a tener ciertos roles. El servidor que va a estar en la LAN 2 va a ser un servidor de tipo DNS, ¿ya? Que es un protocolo de resolución de nombre. Y él nos va a permitir encontrar a otro equipo en la red por el nombre. Y el servidor que está en la LAN 3 va a ser un servidor de páginas y por lo tanto va a tener el protocolo HTTP. ¿Ya? Entonces, para que vamos diferenciando las redes, las vamos a marcar. Y la dirección del router por el cual va a salir va a ser la IP 192.168.50.1 máscara 24, también clase C. Se van fijando que las puertas de enlace o gateway, que son las tarjetas que va a tener el router, siempre son de la misma red de los equipos por cuales van a salir. ¿Sí? Tiene la misma máscara. Por lo tanto, sé que el cliente, ¿por cuál de las tres tarjetas saldría? Por esa. El servidor de HTTP saldría por esa. Y el servidor DNS hacia el exterior saldría por esa. ¿Ya? Bien hasta ahí. Lo último que vamos a notar acá es para que identifiquemos lo que vamos a hacer en la configuración del DNS. Vamos a hacer más adelante una página y para llegar a ella vamos a hacer la dirección www.inacap.cl. Y para llegar al servidor de INACAP, ¿cierto? Vamos a preguntarle al servidor DNS y él nos va a decir, cuando busque ese nombre de sitio, tiene que ir a la dirección IP 8002. ¿Qué es la misión del DNS? Nosotros siempre le preguntamos a servidores DNS cuando buscamos sitios en internet. Les preguntamos por un nombre, porque para nosotros, ¿qué es más fácil recordar, un nombre o un IP? Sería casi imposible que nos recordáramos más de 4.000 millones de direcciones IP, pero sí me recuerdo facebook.com, sí me recuerdo google.com, hay otros que se recuerdan Xvideo, no sé, ¿ya? Que son sus páginas más visitadas, etcétera, ¿ya? Pero más fácil recordemos, algunos se saben hasta el IP, ¿cierto? La ven todos los días, se dan el IP, ¿ya? Para nosotros es más fácil recordar un nombre, ¿ya? Entonces comencemos a configurar. Vamos a comenzar a configurar por el dispositivo más sencillo. ¿Cuál sería? ¿De qué red? ¿Cuál red comenzamos? La más fácil. La del cliente. Comencemos por el equipo cliente. ¿Ya? El equipo cliente, vamos a asignar una dirección IP clase C, que ya está definida. La IP, ¿cierto?, del cliente es la 192.168.50.2. ¿Qué máscara? 24, ¿cierto? 24. ¿Cuál es el default gateway del cliente? ¿Por dónde va a salir? ¿Por qué dirección? Por la 50.1, que es la dirección del router o de la tarjeta más cercana.
¿Y cuál es la dirección del DNS? Ahí la tenemos, ahí está. 200, 200, 200, 2. Que es un servidor que está en otra red. Entonces ahí tendríamos la configuración del cliente. ¿Ya? 192.168.52, máscara 24, 192.168.51 el gateway y 200, 200, 200.2 el DNS. ¿Ya? Una vez que ya defino la configuración, conecten el cliente al puerto 24 del switch. ¿Qué cable? ¿Derecho cruzado? Derecho. ¿Cierto? Al puerto 24, la fase Ethernet. Y tendría lista esa parte. ¿Ya? Voy al servidor ahora HTTP, que es el segundo en dificultad de configuración. ¿Ya? Solamente conectamos el puerto 24, nada más. Vamos al server HTTP, que está arriba, que está en la LAN 3. Configurar su dirección IP. ¿Ya? ¿Cuál es la dirección IP? Y es con máscara, recuerden, 8. ¿Cuál es la dirección IP? Es la 8.0.0.2. Si es máscara 8, es una IP de qué tipo, qué clase? Clase A, ¿cierto? Y automáticamente la máscara queda como 255.000. ¿Ya? ¿Cuál es el default gateway para el servidor HTTP? Muy bien. Él por esa dirección va a salir al exterior, la 8001. ¿Y cuál es la dirección de DNS? La tenemos ya. 200, 200, 200.2. Muy bien. Muy bien. La dirección de DNS siempre va a estar presente en los equipos. En todos los equipos de la red. ¿Ya? Y una vez que lo tiene listo, ¿qué servicio hay que configurar? ¿Qué hay que hacer? Una página web, ¿por cierto? Ya hemos hecho varias páginas web, así que hagan la suya también ahí. ¿Qué archivo modifican? El index. Lo editan, ¿cierto? Hagan su página. ¿Qué página está haciendo Mickey? ¿X? ¿Video? No. Chinas cochinas, ¿cierto? Hagan su página web. ¿Ya? Es broma, es broma. Hay un ejemplo de página web, ¿ya? Programa su página web que esté activo el protocolo HTTP. Y guardan el archivo, ¿cierto? Save. Conectan al puerto 24 del servidor. ¿Qué cable? ¿Derecho cruzado? Derecho, ¿cierto? Cable derecho. Ahora vamos al servidor DNS. De todas formas, se han dado cuenta, no hemos tocado el router, lo estamos dejando para el final. Servidor DNS, vamos a hacer lo primero, lo más básico, que es asignar su dirección IP. ¿Cuál IP tiene el DNS? Ahí está, po. 200, 200, 200.2. Es máscara 24, por lo tanto una clase C. ¿Cuál va a ser el default gateway para el DNS? La 200, 200, 200, 1, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta, ¿cuál será la dirección del DNS si él es el DNS? ¿Ninguna? ¿Una? ¿La misma? Cuando una máquina es DNS, ¿cierto? Tiene una dirección de tipo experimental y que ayer la denominamos como dirección local. Eso, muy bien. ¿Por qué esa dirección tiene esa máquina? Porque él no tiene que preguntarle a otros. ¿Él a quién se pregunta? A él mismo. Él se pregunta a su propia tarjeta. Entonces se dice, ¿yo soy DNS? Sí. ¿A quién le pregunto? A mí. Y esa dirección es local, pues, interna, ¿cierto? Interna. Y por eso usamos la dirección 127.0.0.1. Esa dirección la pueden encontrar con dos nombres. La pueden encontrar llamada dirección de localhost. Localhost. O también se llama dirección de loopback. Loopback o localhost. ¿Ya? Hace referencia a lo mismo.
y estaríamos listos en esta parte. ¿Qué rol nos falta configurar en esta máquina? El servicio que lleva su nombre, DNS. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer en el servicio DNS es activarlo, porque viene en estado off, ¿cierto? Siempre viene en off, on, lo cambiamos a on. Y aquí vamos a hacer la pega del DNS. Recuerden que para el DNS él almacena nombres de sitios y también almacena la dirección IP de los sitios. ¿Para qué cosa? Para relacionarlo entre sí. Entonces yo al DNS le pregunto por un nombre de un sitio o servicio web y él me dice dónde está. Entonces yo hago lo siguiente, mira, hago el nombre, el name, inacap.cl y abajo le digo dónde va a estar ese nombre. 800.2, muy bien. Y luego que tengo asociado el nombre a la dirección IP, add o añado. De ahí se crea esa tabla DNS. Ahí está. Cuando nosotros preguntemos en el navegador web por www.inacap.cl, el DNS nos va a reenviar ¿a dónde? A esa dirección. De ahí va a estar alojada la página web. Ese es el trabajo del DNS. Los types ya son tipos de configuración que usa el DNS. No los vamos a tocar ahora. ¿Ya? No los vamos a tocar. No vamos a entrar más en detalle en el otro módulo. ¿Ya? Solamente configuramos el DNS así, bien global. Bien trivial. ¿Ya? Tiene una explicación un poco más compleja. Pero son tipos de configuración de DNS. Por el momento nos interesa que creamos un nombre y nos hacemos un IP. Nada más por el momento, quédate con esa idea. ¿Ya? De hecho, en los capítulos del IT Essential ni siquiera trabaja en la configuración del DNS, lo menciona como servicio. Nada más. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos para conectar. ¿A dónde conectamos? Cable derecho al puerto 24 del switch. Y tendríamos listo lo que son las redes LAN. Cada una con un servicio distinto y por un lado un cliente que va a llegar a esos servicios. Vamos al router ISP. El router tiene una característica que tenemos que agregarle. Este router 1841 solamente trae 2 tarjetas de red fase Ethernet y nosotros necesitamos una tercera, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es apagarlo, lo apagan y vamos a ir a elegir una tarjeta que es la que se llama WIC 1 ENET, que es una tarjeta Ethernet. ¿La pillaron? Ahí yo la bordeé con el marcador rojo. Es la WIC 1 ENET. Y de hecho cuando aparece seleccionada, ahí dice que es una tarjeta de 10 megabits por segundo, Ethernet, y sirve para conectarse a redes LAN. ¿La encontraron, cierto? Esa la van a poner en el slot de la derecha, en el slot 0. Al 0, ¿ya? Ya a la izquierda, como no vamos a ocupar nada, le vamos a poner una tapita. Es la que se llama WIC Cover, que está al final, casi al final. Que es la tapita con tornillo. Y esa la ponemos en el slot 1. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no entre suciedad ni basura al equipo, ¿cierto? Y como no la vamos a ocupar, la tapamos. ¿Ya? Entonces vamos a dejar un router con una tapa y al otro lado la tarjeta Ethernet. ¿Bien? Ya. Ahora encender y nos vamos a la CLI, a la línea de comando. Y vamos a empezar a configurar este equipo. ¿Ya? Este equipo entonces quedó con 3 tarjetas Ethernet. ¿Ya? Una tarjeta la vamos a ocupar para conectarnos al switch LAN 1, otra tarjeta para LAN 2 y otra tarjeta para LAN 3. ¿Ya? Entonces entramos al equipo, lo primero que nos pregunta si deseamos autoconfigurar, que le indicamos que no, ¿ya? Y vamos a entrar a la configuración. Comando enable, ¿ya? Comando enable. Luego entramos al modo de configuración. Comando configure terminal. Enable configure terminal. ¿Ya? Agreguen el nombre al equipo, porque si no se va a llamar router. ¿Cómo se le agregaba el nombre? Hay un comando. Hostname. Le vamos a dar el nombre ISP. Hostname ISP. ¿Ya? Este equipo tiene ya instaladas 2 tarjetas. Una que se llama Fase Ethernet 00 y otra que se llama Fase Ethernet 01. Y esas son las que vamos a trabajar primero. La primera que vamos a configurar va a ser la Fase Ethernet 00 y la vamos a conectar hacia este lado de la red.
ya hacia el LAN 1. Entonces, entremos a la tarjeta. Para entrar a la tarjeta de red sería interface fase Ethernet 0/0. Ya, para que entremos a la tarjeta. Interface fase Ethernet 0/0. ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya? Y le vamos a asignar una IP. ¿Con qué comando le asignamos IP? Con IP address. ¿Qué IP vamos a asignarle? Esta. La que va a la LAN 1, que sería la 192.168.50.1, máscara 24, que es clase C. Entonces aplico el comando IP address y la dirección correspondiente. 192.168.50.1 y la máscara de red, que es máscara 255.255.255.0. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué pasa con las tarjetas de los routers? ¿Qué hay que hacer con la tarjeta ahora? Vienen en un estado, vienen apagadas. ¿Cómo se activan las tarjetas? ¿Cómo se activan? Con no shutdown. Ya tienen que activar la tarjeta de red. ¿Ya? No shutdown. Ya, y ahí se levanta, ¿cierto? Aparece el estado up. Y esa tarjeta ya la podría conectar. Ya la podría conectar porque está lista. ¿Con qué cable la conecto hacia el switch? Derecho cruzado. Hacia el switch derecho. Entonces conecto la fase Ethernet 00 que acabamos de configurar en el router hacia el primer puerto del switch. ¿Cuál es el primer puerto? ¿Cuál es el primer puerto? El 01. Todavía no. Lo podemos hacer al final. Si quiere guarda, si quiere lo hace al final. Y tendríamos la primera configuración. ¿Cómo se guardaba? Ahora usted me preguntó. Puede ser do write o puede ser también, ¿qué comando? Do copy rs, ¿cierto? También. Do write o do copy rs. Do write o do copy rs. Nosotros ya configuramos la fase Ethernet 00. ¿Cuál vamos a configurar ahora? La fase Ethernet 01, que va a ir a la LAN 2 a la derecha. Pero debo salir de la tarjeta. ¿Con qué comando salgo de ahí? Con exit. La que acabaste de configurar, po. ¿Cuál fue? 00. A la primera, arriba. Ya. La acabaste de configurar. Ahora salgo con el comando exit una vez para entrar a la otra tarjeta. Interface fase Ethernet 01. Ahora. Ya que configuramos la 00, ahora la 01. Y le debo asignar la IP correspondiente. La IP que va a configurarse es esta. La 200.200.201 máscara 24. Porque va a ir para acá. Entonces, IP address 200.200.200.1 máscara 24. Es una clase C. Y después, ¿qué se hace con la tarjeta? No shutdown, se levanta. No shutdown. Ya estaría lista. Lista. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Nos queda por configurar una tercera tarjeta. ¿Cuál será esa tarjeta? Se llama Ethernet. De aquí hay una diferencia. Miren, la tarjeta que nos queda por configurar es la Interface Ethernet 0/0/0. Y la pregunta es ¿por qué tiene 3 dígitos? Y no 2 dígitos como las otras. ¿Cierto que la otra era 00, 01 y este es 000? Cuando ustedes encuentren tarjetas que tienen 2 dígitos, son tarjetas que venían de fábrica en los equipos. Venían instaladas en la placa del equipo. Y las tarjetas que tienen 3 dígitos son las tarjetas que nosotros instalamos después. Esa es la diferencia. Por eso esta tarjeta la instalamos nosotros y las otras ya estaban. Entonces, entro a la interface Ethernet 000, ¿ya? Y le voy a asignar la IP que corresponda a la LAN 3. ¿Cuál sería? Ahí está.
¿Y qué máscara? Es una máscara clase A, 255.000, ¿cierto? Una clase A. Eso me da a entender que la red a la que está el servidor web es una red grande, viene del exterior, ¿cierto? Hay muchos hosts. Le asigno el IP, la 8001, máscara 255.000, clase A, y levanto la tarjeta como lo hemos hecho en el otro ejercicio. No shutdown. No shutdown. Y termina de grabar con do copy rs o do write. Ya, como quiera. Y me faltaba conectar ahora, que no había conectado, el ISP. La tarjeta fase Ethernet 01 va al primer puerto del switch 2 y la tarjeta que recién conectamos, que es la Ethernet 000, va al LAN 3 hacia arriba. Ya, hacia arriba. Ahora, la prueba final para terminar el ejercicio es la siguiente. El cliente tiene que hacer un ping a ambos servidores, a la dirección de ambos servidores, el cliente 1. Y por último, tiene que ver la página web de este servidor. Pero ¿cómo la va a ver en el navegador? Por el nombre. La tiene que ver por el nombre www.inacap.cl. Entonces, pruebo primero. ¿Ya? Desde el cliente 1, primero hago un ping a la dirección 8002, que es la dirección del servidor web. ¿Ya? Para ver si llego, tengo conectividad. Y llego. El primer ping se pierde, ¿cierto? El primer ping se pierde. Y luego pruebo hacia el servidor DNS que está abajo, que es la IP 200.200.202. ¿Ya? El primer ping se pierde. Y luego llego en forma exitosa, ¿cierto? Se pierden los primeros. Ya cuando probé los ping a ambos servidores, la última prueba, ¿cuál sería? Que debo abrir la página, pero por nombre, desde el cliente. Debe verse ya por nombre. Y ese es el trabajo del DNS. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto?, el funcionamiento de este taller, lo que hicimos fue esto. El cliente salió por un router y fue hacia el servidor DNS. Le preguntó por un nombre y el servidor DNS lo hizo retornar al router y nuevamente ir a un servidor web. Y el servidor web luego retornar al router y llegar al cliente. Todo eso pasó en milésimas de segundo, pero eso es lo que hacemos nosotros cuando pasamos por un router y accedemos hacia internet. ¿Ya? Pasamos por un DNS y llegamos a un servidor.